Y ahora sí, comenzamos ya con uno de los temas principales de hoy, sueños y pesadillas en el cine y la relación con este libro que tenemos aquí, Somnium Tenebris, escrito por Manuel Jesús Palma. Muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Dani, encantado. Ya estuvo aquí, ya estuvo en nuestro programa, ya estuvimos hablando de Somnium Tenebris, pero esta maldita pandemia parece que tiene prácticamente un plan oculto para cada uno de nosotros. ¿Qué te pasó? Pues el mismo día que iba a presentar el libro fue el día que se creó el estado de alarma, ¿no? Que se impuso el estado de alarma. Curiosamente el mismo día. Curiosamente el mismo día. De hecho, fue un par de días antes, horas antes de presentarlo, me comunicaron desde el ayuntamiento con toda la responsabilidad del mundo, además, que ya no se podían hacer actos públicos y me tuve que dar con las ganas de presentarlo aquí, cosa que por fortuna voy a poder hacer este próximo jueves si todo va bien, porque ya uno casi que no puede decir nada. Pues nada, después diremos cómo se puede asistir, porque sé que, entre comillas, no es con cita previa, te tienen que pedir a ti el permiso. Reserva, sí. Con reserva, luego lo recordaremos. Y bueno, aquí tenemos el libro, Somnium Tenebris, ¿vale? Y me gustaría saber de qué trata. Yo ya lo sé, pero la audiencia igual hay algún despistado. Pues Somnium Tenebris es un tratado que recoge desde multitud de puntos de vista, desde la ciencia, desde la cultura, el arte, la psicología, la antropología, un tema que a mí me fascina, que es el de las pesadillas, los sueños oscuros, al fin y al cabo. Entonces no había ningún libro, o al menos yo no lo conocía, que tratase el tema con esa profundidad desde tantos puntos de vista, de una forma tan completa, y me metí en el berenjenal de hacerlo. Cuando me di cuenta ya estaba a mitad del libro y dije, bueno, ¿a dónde me he metido? ¿No? O sea, igual me lo hubiera pensado mejor, porque sí que es cierto que es un tema fascinante, pero también muy complejo, muy complejo. Y al final yo creo que hemos salido indemnes de todo ese proceso oscuro que ha sido más de año y medio, y gracias a la editorial Dilatando Mentes ha podido salir en esa bonita edición que tú tienes ahí, que creo que también hace honor a todo el trabajo que lleva detrás el libro. Además es un tema que, a diferencia de otros que has tratado, por ejemplo como Escocia Misteriosa, que se me ocurre, todo el mundo ha soñado y todo el mundo ha tenido una pesadilla, con lo cual todo el mundo se puede ver reflejado en algún momento dentro de este libro. Eso es, sí. Digamos que con Escocia Misteriosa lo que quería era dar a conocer Escocia a la gente que no había estado, y con este libro lo que quiero es que la gente descubra un poco más qué hay detrás de esos sueños oscuros que a veces tenemos, y que les deje a lo mejor también tenerle tanto miedo a las pesadillas, porque puede que no sean tan malas como ellos piensan. Hoy, más concretamente, vamos a ver esas pesadillas o esos sueños, más bien pesadillas, a lo largo del cine. Yo creo que vamos a empezar con uno de los maestros, con Hitchcock. Con Alfred Hitchcock, sí, que él tenía, bueno, podríamos decir que es el padre de lo que es el thriller, ¿no? Que se entiende hoy en día. Y en su momento, pues él tenía también mucha importancia en el tema de las pesadillas, de los sueños en sus películas. Yo creo que el caso más conocido es el de la pesadilla que se ve en Recuérdame, en la película Spellbound, que está protagonizada por Gregory Peck, en el que el personaje del propio Gregory Peck pues, le cuenta a una doctora cuál ha sido su pesadilla más recurrente, ¿no? La que suele tener. Y esa pesadilla, que es una escena que dura casi 5 minutos, en la que él aparece, pues como son nuestras pesadillas, en varios escenarios distintos que no tienen nada que ver, viendo a gente que conoce pero que no debería de estar en esos sitios, no algo que nos ha pasado a todos. Pues toda esa escenografía, toda esa coreografía de la pesadilla fue ideada nada más y nada menos que por Salvador Dalí, que es uno de los grandes genios también del surrealismo español y que estaba interesadísimo en colaborar con Alfred Hitchcock, y yo creo que el maestro del cine inglés descubrió que podía ser perfecto para ese tipo de escena, por ejemplo, para recrear precisamente un sueño, una pesadilla. Qué mejor que Dalí, que con sus cuadros hacía exactamente lo mismo. Además es muy curioso porque cualquiera que conozca un poco la obra de Dalí y haya visto esa escena, esos ojos en las cortinas. Lo primero, claro, y además esa escena, como tú bien dices, empieza con unas cortinas. Aquí lo estamos viendo. Que se rajan. Y yo creo que cualquiera, ya no solo eso, sino retrotraernos unos años antes a esa mítica película también en blanco y negro de Buñuel, que es Un perro andaluz, donde también hay una escena que es exactamente igual. O sea, yo creo que el propio homenaje estaba ahí desde el primer momento, sí. Seguimos avanzando, nos vamos ahora a Arrástrame al infierno de Sam Raimi, es una película un poco más, bueno, un poco no, sí, bastante más moderna. Sí. Lo que intentamos un poco es ver cómo el cine ha intentado reflejar directamente la pesadilla. Un sueño, claro, que no es fácil tampoco reflejar en cine. Es muy complicado. Un sueño que muchas veces son como imágenes sueltas, ¿no? Es. Lo que se nos queda en la retina.
llevarlo al cine, es complicado. Exactamente, bueno, pues Sam Raimi con este Arrástrame al infierno, una película de terror que algunos dirían que es típica, pero que sí que es verdad que tiene esos buenos sustos, tiene algunas escenas de pesadilla que son tremebundas, porque es que además toda la película es muy absorbente, muy oscura, pero en estas escenas es verdad que se pone especialmente así, y una de ellas yo creo que es uno de los sustos más famosos de estos últimos tiempos, que es cuando esta mujer está, lo que nos ha pasado también muchas veces, que cree que está soñando, se despierta, cree que ya está despierta del todo, pero sigue soñando, dormida, la estamos viendo ahora mismo, y de repente en este pues ocurre o le aparece esa presencia. Claro, que es que no es su pareja. Exactamente. Ella está dormida con su pareja, pero no es su pareja, y entonces despierta, pero vuelve a despertar, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahora mismo. Un sueño en un sueño, que es al final también de lo que nos hablaría poco después Christopher Nolan, incluso este tipo de gente que incluye el tema de los sueños como esa barrera que hay, o más bien diluye la barrera que hay entre los sueños y la realidad, para que el espectador no sepa si una persona está dentro de la pesadilla o es que la pesadilla o la vida de esa persona ya se ha convertido en una pesadilla en sí misma, ¿no? Claro, porque aquí, más concretamente en esta escena, ¿no?, de la película, vemos como ella se despierta, asustada, asustada. Sí. El espectador ya ha entendido que ha despertado, claro, pero no ha despertado aún, está aún dentro del sueño, claro, de otro sueño, sí. Que es muy curioso. Sí. Seguimos avanzando, si te aparece, La escalera de Jacob, de Adrian Lyne. Adrian Lyne, que hizo esa película en el 90 y creo que fue uno de los que mejor supo utilizar este recurso de las pesadillas, porque además lo utilizó no para personas, digamos, normales que tienen una pesadilla en un momento dado, como en el caso de Hitchcock o de Arrástrame al infierno, sino sobre un soldado que vuelve de Vietnam y vuelve un poco trastornado psicológicamente, con ese síndrome de estrés postraumático. Y una de las señales, una de las características de ese síndrome es que esas personas suelen tener pesadillas recurrentes. No tiene por qué ser con lo que vivieron allí, quiero decirte, puede ser con algo totalmente distinto, pero sí que es verdad que suelen tener esas pesadillas porque es como que tienen tanto miedo metido dentro del inconsciente, ¿no? que tiene que salir de alguna manera. Todo esto que estamos hablando además es muy freudiano, claro. Esto al final se refiere todo a lo que se nos queda en el inconsciente grabado, que no somos conscientes de ello, pero que en el sueño sí que sale. Pues aquí Adrian Lyne lo hace con un actor que yo creo que también es conocido de todo el género del terror, que es Tim Robbins, que también fue el que estaba en It, en la película del 90, y que hace una interpretación maravillosa, porque es una de esas películas que también nunca se sabe definir cuándo este hombre está delirando, cuándo este hombre está sufriendo una pesadilla real, cuándo este hombre está en su propia vigilia y sufriendo todas esas características y todas esas secuelas de ese síndrome. Y lo utiliza de una manera muy inteligente, porque son escenas súper locas, pero eso no quiere decir que la escena más loca que tú veas de pesadillas en la de esto sea la que es un sueño, a lo mejor es la real, ¿sabes? Entonces es muy interesante eso, sí. Palma, has hablado de pesadilla recurrente, ¿qué significa este término? Pesadilla recurrente no es más que cuando una misma pesadilla se repite una y otra vez durante un periodo de tiempo relativamente corto. Digo relativamente corto, puede ser un año, porque tener un sueño 10, 15 veces el mismo sueño durante un año ya es síntoma de que ese sueño es importante, o sea, el cerebro no te está mandando esa información porque sí. Ese es el problema de cuando una persona empieza a tener pesadillas de adulto, por así decirlo. De pequeño sí que son mucho más habituales las pesadillas recurrentes, pero cuando eres adulto tienes una pesadilla de vez en cuando, tampoco tienes por qué preocuparte. Ahora, si es una pesadilla recurrente que se repite mucho durante un periodo corto de tiempo, igual es que, no te voy a decir que algo vaya mal en tu cabeza, pero sí que es cierto que puede haber algún tipo de problemática, ansiedad que tengas que no salga a la luz durante la vigilia, pero que en el sueño sí que aparezca. ¿Por qué? Porque es como que, ya te digo, las pesadillas pueden servir también para avisarnos de un peligro consciente o inconsciente que está acechando, una propia enfermedad del cuerpo, algo que tenemos ahí, un miedo que tenemos metido en la mente pero que no somos capaces de explorar, y sale a través del sueño, sale a través de las pesadillas. Y entiendo también que no tiene por qué ser, o sea, esta pesadilla no tiene por qué ser un reflejo de la realidad, sino puede ser también una metáfora de este miedo. La pesadilla al final, lo que comentábamos también en su momento, que es que se definían como sueños que nos dan miedo y angustia. Simplemente, es una definición muy rápida. ¿Qué ocurre? Hay gente que tiene estrés postraumático después de haber salido de un incendio, haber sobrevivido a un incendio, por ejemplo, y la pesadilla recurrente que tienen es que se ahogan en el mar porque viene un tsunami. Claro. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Absolutamente nada, salvo la sensación de angustia, claro, de no poder salir, de ver tu vida en peligro. Pues ese es el miedo que genera la pesadilla. Luego el entorno, la pesadilla en sí, el escenario, pueden cambiar totalmente, sí.
Dentro de todos estos sueños y de estas pesadillas existen también las premonitorias. Sí. También muy recurrentes en el cine. Sí, Si te sí. parece, podemos hablar un poco sobre ellas. Sí, además son del primer tipo de sueños y pesadillas que aparecen en la literatura, en el arte en general, porque ya la primera epopeya de Gilgamesh, que es como donde se basa toda la historia prácticamente de después, ya tiene una pesadilla premonitoria, un sueño en el que alguien sueña con otra persona que le va a pasar algo, que le va a llegar algún mal. Entonces esos sueños precognitivos, que también lo suelen llamar, pues han sido estudiados a lo largo de toda la historia y el cine ha hecho reflejo de ellos. Por ejemplo, en las típicas películas de viaje del héroe, de estas personas o estos personajes que son que están encaminados, ¿no?, a llegar a un sitio, pero tienen que hacer un camino bastante largo. Un ejemplo claro sería El Señor de los Anillos, Harry Potter, Star Wars, La Guerra de las Galaxias. Mira, por ejemplo, en Star Wars tenemos la escena de Anakin Skywalker en la segunda parte, en el episodio 2, donde él sueña que su madre muere, que su madre está sufriendo o que está muriendo directamente. Entonces él lo toma como una premonición, porque lo siente así. No quiere decir que cada vez que tú sueñes que algo malo le pasa a alguien, eso le vaya a pasar. Claro. Pero él, además, se sobreentiende que como es el elegido, siempre ese protagonista va a ser elegido, va a tener una especie de habilidad especial para este tipo de cosas, pues él toma partido a través de ese sueño y no es que le ayude a salvar a su madre, pero sí que es verdad que supone un punto de inflexión además en toda la historia. Lo mismo ocurre con Harry Potter cuando sueña varias veces con Voldemort y con todo lo que está haciendo Voldemort antes de que él conozca de primera mano su regreso. Y bueno, con este tipo de premoniciones puede suceder también. Hay una película que a mí me gusta mucho comentarla, que es In Dreams, que aquí se tituló Dentro de mis sueños, protagonizada de hecho por Robert Downey Jr., antes de que fuera Iron Man, en el que, bueno, una ama de casa normal, que era la protagonista, empieza a tener sueños con un asesino y con cómo ese asesino mata a las chicas que está matando luego en la realidad. Entonces sirve para ayudar a la policía a detener a ese asesino. Es algo que también es muy recurrente en el cine policíaco, pero que resulta curioso porque además se han dado casos en la vida real donde personas han avisado, oye, creo que va a pasar algo. Creo que lo estuvimos comentando la vez anterior también. Gente que sueña con el 11S antes de que suceda, con el 11M, este tipo de cosas, como los sueños, incluso antes de que ocurran estas catástrofes a nivel mundial, ya empiezan a reflejar cierta angustia y cierto temor, con picos de pesadillas interesantísimos antes de que ocurran este tipo de sucesos que ya te digo que son súper importantes, ¿no?, al final, que marcan un punto de inflexión. Parece como que nuestro cerebro ya empieza a captar esa energía negativa, o llámalo como quieras, y se traspasa a través de las pesadillas. ¿Sí? Hablamos de algo que está totalmente demostrado y entiendo que registrado incluso. Sí, se estudia a día de hoy. De hecho, una de las cosas más interesantes, aunque sea un poco cínico decirlo, de la pandemia es cómo hemos soñado las pesadillas que hemos tenido a través de esta pandemia, de esta situación que quieras que no, estamos expuestos a una situación de angustia, de ansiedad constante, como probablemente ninguna otra generación anterior, salvo las que vivieron las guerras, habían tenido. ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a pasar, la incertidumbre con el futuro es enorme. Entonces, mucha gente, esa incertidumbre es una de tantas mechas que enciende las llamas de las pesadillas cuando estamos soñando, y eso, la gente que estudia los sueños y cómo se desarrollan los sueños, cómo los tenemos, por qué los tenemos y qué nos quieren decir, digamos que están haciendo ahora su agosto, por desgracia en cierta manera, pero están en uno de los momentos más interesantes de ese estudio, porque estamos viviendo una situación totalmente nueva. ¿Sí? Se me ha ocurrido mientras hablábamos que otra de las películas con un sueño premonitorio y que da pie a todo el argumento de la película es Destino Final, la primera. Correctísimo, sí señor. Eso se puede entender que ese sueño premonitorio ayuda al protagonista, de hecho, a quitarse en medio antes de morir. ¿Y qué es lo que te dice la película? Que la muerte te va a seguir persiguiendo. Es verdad que es uno de los últimos ejemplos donde esa ensoñación, ese sueño, tiene que ver con lo que va a pasar después, una premonición, pero es verdad que si te fijas en Destino Final tampoco te dicen nunca que estés soñando, o sea, siempre aparece como la primera escena, pero es como que el tío se ha quedado en las nubes, a lo mejor simplemente estaba pensando cualquier cosa o lo que sea, se le ha venido eso a la cabeza y utiliza el mismo truco que con Arrástrame al infierno, hasta que acaba la escena no te dicen que era una pesadilla, que estaba soñando, correcto. Hablabas antes del cine más moderno, como puede ser Christopher Nolan, y llevado a su película Origen, que trata los sueños quizás hasta ese momento de una manera que no se había visto en el cine, ¿no? Estos efectos especiales de los edificios, que no sabes muy bien en la película cuándo está en un sueño, cuándo no, el tema del
de la peanita esta que rueda, que si se cae, que si no. Y la verdad que es una película muy curiosa y que incluso que hay teorías, cuando acaba ya la película, que te explican que no, que todo es un sueño, que es un sueño dentro de un sueño. Exactamente, claro. Al final es eso, lo que intenta Nolan es dejarte siempre con la duda, incluyendo esa última escena, por supuesto, donde no se ve si la peonza del personaje de DiCaprio cae o no cae. Pero al final lo que él intentaba también era mostrar, que es algo, como ya decimos, totalmente complicado, muchísimo, el tema de cómo se desarrollan nuestros sueños, cómo vamos saltando casi de un sueño a otro. ¿Qué ocurre? Que aquí te da, pues digamos así, la necesidad de poner a alguien que está soñando y los demás entran en ese sueño, que ya no estaríamos hablando solo de un sueño, una pesadilla propia, sino del sueño lúcido, que es otro concepto que ya, del que se puede hablar también muchísimo, y que hay investigaciones igualmente de personas que son conscientes de su propio sueño. El sueño lúcido no es más que eso, ser consciente de que estás soñando y poder controlar en cierta manera también ese sueño. Pues hay personas que es que no solo lo controlan, sino que además son capaces de meter a otras personas en esos sueños. Cosas que hemos visto en películas de ciencia ficción y demás, pero que ocurren y que están siendo estudiadas a día de hoy y desde hace décadas, vamos, por estos estudiosos del sueño. Y que creo que es interesantísimo. Y otra de las cosas por las que también hice el libro, hablando de eso, era porque el sueño, por más que siempre lo tengamos, que tengamos pesadillas, sueños todas las noches, sigue siendo como el último bastión de lo misterioso y de lo desconocido dentro de nuestra propia mente, ¿no? Porque por más que lo hayamos estudiado en los últimos 50, 60 años, todavía sigue habiendo muchísimas dudas con respecto a qué ocurre en nuestra mente cuando soñamos. ¿Y qué significan los sueños? Que sería otro tema. Si significan algo, si no significan nada, claro, qué sueños sí pueden significar algo. Las pesadillas recurrentes, como decíamos antes, pues es que es muy raro que tengas esa pesadilla cada 2 por 3 y no te esté mandando un mensaje a tu cerebro. Entonces, hay teorías para todos los gustos, pero sí que es verdad que todavía queda muchísimo por aprender sobre los sueños. Me apuntabas también, fuera de cámara, que David Lynch, otro de los directores, tiene pesadillas mientras rueda la película, a posteriori. Y antes, o sea, digamos que David Lynch lo que hace es convertir todas esas pesadillas que tiene, bueno, la gente utiliza el arte para lo que más le conviene y utiliza esas pesadillas como dentro de sus películas, quiero decirte, él lo que intenta conseguir es que el espectador sienta lo que él siente cuando tiene esa pesadilla. Y básicamente salen todas, de hecho los sueños son importantísimos en la obra cumbre suya, que no es una película, que de hecho que es una serie que es Twin Peaks, principios de los 90, él ha hecho también otras como Terciopelo Azul, que también son películas que tienen mucho de sueños premonitorios, escenas que no sabes si estás en un sueño, en una pesadilla o es real, pero hay una que es la primera que graba, que se llama Cabeza Borradora, que es literalmente una pesadilla. ¿Por qué? Porque ocurren cosas muy raras. Se podría decir que es una película de fantasía oscura, de ciencia ficción. Es algo muy raro, pero es una pesadilla. Y cualquiera que la vea en blanco y negro, con ese contraste, con esa banda sonora tan agobiante, te dirá lo mismo. Es que es una pesadilla llevada a la gran pantalla y, para mi gusto, seguramente de las que mejor representan lo que ocurre en nuestro cerebro, o cómo nosotros nos sentimos más bien cuando tenemos una pesadilla, cuando estamos dentro de la pesadilla todavía y no hemos sido capaces de despertarnos. Casi estamos terminando. Antes de ir al último, que es un clásico, y lo has mencionado ahora mismo, me gustaría saber cuál para ti es la película que mejor ha llevado un sueño, una pesadilla al cine. Pues ya te digo, yo diría que es Cabeza Borradora de David Lynch, pero es cierto que es que hay tantísimas también que son muy interesantes. Mira, hay una idea de hace años, que es una película que tampoco tuvo mucho éxito, que se llamaba Dentro de mis sueños o algo así, creo que era, sobre un chico que tenía pesadillas, un niño pequeño tenía pesadillas y esas pesadillas se convertían en realidad. Digamos que él creaba esas pesadillas y esas pesadillas cobraban vida, ¿no? Me pareció algo, también una idea bastante potente, pero es verdad que esa película no llegó tampoco a terminar del todo de triunfar, de llamar mucho la atención. Pero yo me quedaría con esa de David Lynch y probablemente con la que vas a nombrar ahora, porque yo creo que es la que todo el mundo conoce sobre este tema. Sobre todo de nuestra quinta, Pesadilla en el Street, Freddy Krueger. Yo creo que a todos en nuestra época nos marcó, ¿no? Sí. Esa imagen de Freddy, esa cara, esa especie de garra. Muy curioso, ¿no? Aquí estamos viendo imágenes. Esa cama que devora incluso a uno de los protagonistas, ¿no? Sí. Muy curioso y muy bien llevado. Y es una película que yo creo que sí que marca una diferencia en cómo se ven las pesadillas dentro del cine en ese momento. O sea, anteriormente habían otras como La Gran Huida, que también te habían mostrado gente que entra dentro de las pesadillas de forma consciente, de forma lúcida, como decíamos antes, igual que ocurre aquí.
Pero aquí hay un punto de inflexión, primero porque es una película meramente de terror, y el terror ya no solo está, que es interesante dentro de la pesadilla, sino que también lo sientes fuera. O sea, en las imágenes cuando ellos están de día incluso, eres capaz de sentir ese terror porque Freddy está ahí. Porque Freddy al final no está solo dentro de las pesadillas, sino que está en su cabeza. Entonces, a partir de ahí se va abriendo camino para que cuando llegue la noche, los protagonistas, estos jóvenes, no quieran irse a dormir, que es otra de las ideas potentísimas también que te dice la película, es que prefiero morirme ya prácticamente sin dormir que dormir, porque sé que me voy a tener que enfrentar con ese hombre del saco, que no es otra cosa que un hombre del saco, un boogeyman al final, Freddy Krueger. Y yo creo que lo que mucha gente tampoco sabe a lo mejor de esta película es que está basada en hechos reales, entre comillas, porque está basada en algo que ocurrió realmente en Los Ángeles a principios de los 80, cuando Wes Craven escribe el guión. Y es que había muchísimas personas, creo que llegaron a hacer 100 víctimas de una raza concreta del sur de Asia, que se llaman los Hmong, que estaban allí exiliados después de sufrir guerras en su país, la habían llevado a Estados Unidos, y dentro de esa etnia mueren 100 personas, 100 varones además de edad adulta, en un periodo de 2-3 años, de la misma forma, muerte súbita, repentina, nocturna, sin tener ningún tipo de enfermedad previa, ni ataques previos al corazón, ni enfermedades coronarias. De repente esas personas mientras están durmiendo mueren. Y aquello fue lo que hizo que se encendiera un poco la lucecita dentro de la cabeza de Wes Craven y dije, pues esto es interesante, ¿por qué ha muerto esta gente? O sea, ¿de qué ha muerto? ¿Realmente ha muerto por algo natural? ¿O es que hay algo sobrenatural también detrás? Y así es como nace también Pesadilla en el Metro, fíjate. Pues mira, desconocía yo esta historia, muy interesante, como todo lo que nos trae y como todo lo que viene en este libro. Recordamos Somnium Tenebris, cuya presentación se va a producir, si Dios quiere, en el Centro Cultural del Convento de la Merced, en el Viso. Eso. ¿Recuerda cómo se puede asistir? Pues será este jueves día 29 a las 8:30 y se puede asistir directamente poniéndose en contacto conmigo, porque tenemos una lista ya prácticamente cerrada. Es cierto que quedan ya muy pocas plazas para restringir el tema de la seguridad y demás. En mis redes sociales, en Facebook me pueden encontrar por Manuel Jesús Palma Roldán y en Instagram también me pueden encontrar con ese nombre, o sea que me mandan un mensaje si me conoce, pues aquí por suerte hay mucha gente que ya me conoce, me pueden mandar un mensaje y decirme, oye, guárdame un sitio que quiero ir ahí a la presentación y vamos a estar hablando de este libro, de algunas anécdotas y demás con Pedro Pilar, mi compañero en Al Filo de lo Real, que va a ser el que me presente, y creo que va a ser un ratito ameno y vamos a demostrar también que en estos tiempos aciagos todavía queda sitio para la cultura, ¿no? Correcto, la cultura siempre tendrá sitio, sea el tiempo que sea. Palma, sé que también eres amante del tema que vamos a tratar a continuación. Yo te invito a que te quedes si quieres, si te apetece. Tras la pequeña pausa publicitaria que vamos a hacer, vamos a hablar sobre el satanismo. Sé que eres amante total. Sí, bueno, por lo menos estudioso en cierta manera. Quiero decirte, después de sacar la estirpe de Fausto, pues tuve que documentarme también muchísimo sobre este tema y es otro de los que me llama mucho la atención, sí. Pues invitado está. Muchas gracias, pues veremos qué se puede hacer. ¿Sí? Pues nada, nosotros nos vamos a una pequeña pausa publicitaria y enseguida volvemos.